Este es el programa En Diálogo con los Medievales, producido por el doctor Gonzalo Soto y por José Guillermo Ángel. Doctor Soto, hay algo que a uno a veces le da vuelta de la cabeza, y es que ver cómo en un momento dado se toman unos valores de una época, pero después se rescatan otros y se colocan los valores en segundo plano. ¿Por qué no hablamos de los conceptos medievales? ¿Qué conceptos se generaron en el medioevo y cuáles están ahora en primera línea y otros en segunda línea? Por decir alguna cosa, los universales. Cuando se trataba de dar, digamos, un sistema lógico de pensamiento para entender el mundo. Bueno, a ver, por lo que la bibliografía a la que he podido tener, dijéramos, acceso a mi mano o acceso, hoy han sido muy estudiados y muy editados las llamadas súmule medievales, o sea, los tratados lógicos del medioevo, a raíz, dijéramos, de la importancia que ya por la filosofía analítica que nos lleva por una parte al problema del lenguaje, pero también desde, dijéramos, estas reivindicaciones que se ha hecho de las teorías de la argumentación, de las nuevas, entre comillas, lógicas, estas súmule han sido muy estudiadas, porque eran pequeños tratados en donde, dijéramos, la lógica aristotélica y todo lo que la lógica aristotélica implicaba en términos de demostración, en términos de probabilidad, de hipótesis, e incluso la posibilidad de matematizar esa lógica aristotélica, no en el sentido, dijéramos, de la simbología contemporánea, pero sí en el sentido de hacer, dijéramos, silogismos, en donde usted pudiera matematizar, si se puede decir así, el lenguaje y el pensamiento, han sido hoy muy reivindicados, y dentro de ese problema de la súmule entraba el problema del lenguaje a través de la discusión sobre los universales. En definitiva, los universales en lo que la lógica aristotélica denomina géneros y especies, o sea, aquellas categorías, aquellos conceptos que pueden predicarse en términos de extensión a una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, el género animal puede predicarse de todos los animales, y el género hombre ya contrae, dijéramos, más su extensión y solo puede predicarse de los animales a los cuales la diferencia específica llamada racional se le agrega. Entonces, hombre solo se predica del animal racional. De ahí el principio de la lógica, pues, medieval y aristotélica, a mayor extensión, es decir, a mayor número, a mayor extensión más universal, pero menor comprensión, o sea, menor número de notas conceptuales, y viceversa, a mayor comprensión, o sea, mientras más menor extensión, mientras más usted determina la peculiaridad de las características, si usted agrega animal racional, y si a ese animal racional después le agrega mortal, obviamente esas notas van haciendo que la extensión sea menos difusiva, menos extensiva. Entonces, ese problema de los universales también hoy ha sido, dijéramos, muy puesto de relieve con una de las grandes discusiones y uno de los grandes aportes que el medioevo dio a un problema que siempre ha inquietado a la humanidad, la relación entre la palabra, el concepto y la cosa. El doctor Soto, oyéndolo hablar y entendiendo pues esos universales como un viaje hacia adelante, ¿cierto? ¿Eso no explicaría de alguna manera que los medievales tenían razón de que a más extensión en el mundo moderno, por ejemplo, a más complejidad, menos comprensión de un fenómeno? Claro, uno puede ya aplicarlo, dijéramos, en términos fácticos al mundo contemporáneo. Mientras, dijéramos, más se extiende la tecnología, las redes, sí, parece que,
o la red parece que menos posibilidades tenemos de comprender, de entender, de agarrar, y cuando intentamos, dijéramos, de alguna manera, agarrar esas posibilidades de la red, quedamos de alguna manera también de tal modo impactados que casi que no podemos... Como decía Maimónides, perplejos, confusos. Sí, quedamos confusos. Incluso, pues, un poco ya que has planteado ese tema de las analogías entre el medioevo y lo de extensión, comprensión y el mundo contemporáneo, recordemos que el 11 de septiembre del 2001, ya virtualmente la red lo había construido a través de esos juegos que Microsoft se había inventado de aviones suicidas. Entonces, cuando ocurrió y vimos en tiempo real lo del 11 de septiembre del 2001, creo que la gente, más que quedar, dijéramos, informada, quedaba complejamente desconcertada de lo que virtualmente habían vivido, ahora realmente se estaba dando y lo estaban pudiendo ver en tiempo real. Sí, entonces, todos estos juegos que se ha inventado, la internet, que se ha inventado los reality show, todos estos juegos de los satélites, paradójicamente han hecho que se extiendan y paradójicamente han hecho que menos comprendamos el fenómeno de la vida, o cuando lo comprendemos es que se nos derriba esos ideales a los cuales estaba atada una sociedad. Por ejemplo, la casi que dijéramos invulnerable sociedad estadounidense, que solo era violable en términos de realidad virtual, realmente fue violada, y a través de aparatos técnicos inventados, dijéramos, por nosotros mismos, los aviones. Me puede pasar lo que a muchos expertos que saben tanto, por ejemplo, sobre caballos, que cuando ven un caballo no lo reconocen. Exactamente, es de ese tamaño, o que a través de la red saben absolutamente todo lo que es la vaca, la leche, y nunca han visto una vaca o se han tomado un vaso de leche, porque claro, identifican la virtualidad con la realidad. Entonces, en ese contexto, el problema de los universales es eso, la relación entre la palabra, el concepto y la cosa. ¿Y por qué el lenguaje, a través de ese juego entre comprensión y extensión, va siendo posible, por una parte, la comunicación, pero por otra parte también, además de la comunicación, por qué una misma palabra puede significar tantas cosas? Porque hay términos que son unívocos, ese es otro problema que hoy se está rescatando mucho, porque hay términos que son unívocos, hay términos que son equívocos y hay términos que son análogos. El término unívoco es el que se predica, es exactamente en el mismo sentido de todo aquello a lo que se le aplica. El término equívoco es el que se predica en sentidos totalmente distintos, aunque dijéramos el término sea el mismo, de objetos a los que uno y otro ninguna relación tienen fuera del término. Por ejemplo, Lima, llamado o dicho de la ciudad de Lima, o dicho de la sierra, o dicho de la fruta. En cambio, el término análogo es el que es a la vez unívoco y equívoco. Entonces, eso también hoy, por ejemplo, con los juegos del lenguaje de Wittgenstein, o con, dijéramos, los estudios de cómo existen palabras que, a pesar de, dijéramos, en términos de términos, ser pronunciadas de la misma manera, sin embargo, no significan lo mismo. No es lo mismo entre nosotros un perico en la costa que un perico en el departamento de Caldas, o que un perico en Bogotá. Le pasan un huevo, claro, un tinto con leche a un perico. Entonces, toda esa riqueza del lenguaje, que paradójicamente comunica, pero a la vez incomunica,
pues experiencias cotidianas, pues, de llamar al perico a la droga, por ejemplo. Sí, claro. Y eso tiene incluso connotaciones políticas muy duras. Si de pronto, por cualquier casualidad, uno de esos satélites que están vigilando, por ejemplo, el aeropuerto X, oye que por allá alguien está hablando, dame un perico, pues alguno puede entender. O diciendo que es un perico de los palotes. O diciendo que es un perico, entonces entonces los medievales se habían dado cuenta de los problemas, dijéramos, sintácticos, semánticos y pragmáticos del lenguaje, lo que hoy se llama pues los juegos locutorios y perlocutorios del lenguaje, y a eso lo reflexionaron bajo la experiencia del planteamiento de los universales, de la analogía de la univocidad y equivocidad del lenguaje y de la relación palabra-concepto-cosa. A ver, doctor Soto, a lo largo de estas charlas, pues nosotros hemos hablado de la cuestio, disputatio, lectio, el sermo también tengo entendido que... Sí. ¿Cierto? Que era como el resumen o a lo que había llegado la discusión. Hoy en día hay una crítica a los neoscolásticos, y es que convirtieron en verdades lo que simplemente eran resúmenes de las discusiones medievales. ¿Eso tiene alguna validez o no? Sí, lo que pasa es que la neoescolástica surgió como una respuesta, llamémosla así, casi que apologética, por una parte, al desprestigio que la Edad Media y por ende la filosofía escolástica medieval, ese desprestigio, pues como hemos dicho aquí muchas veces, ilustrados, positivistas y contemporáneos, lo habían reducido a toda esa cosa pues que ya hemos dicho, necedades, tonterías, discusiones banales, cuestiones sin sentido, meras cuestiones formalísticas. Entonces, a ese, dijéramos, reto ilustrado, positivista, descalificador de la Edad Media, descalificador de las producciones medievales, pues se le agregaron también toda la descalificación del diálogo fe-razón, toda la descalificación de poner en relación la religión y la ciencia, toda la descalificación del modo de hacer ciencia y del modo de hacer filosofía en el mundo medieval. Y fuera de eso, la modernidad en una u otra forma había planteado como paradigma que la ciencia hace inútil, dijéramos, la experiencia religiosa, que la ciencia hace inútil la hipótesis de Dios, que el diálogo fe-razón contamina absolutamente la actividad científica, que hay que superar el mito, la metafísica, solo y nada más gracias a la ciencia, que la ciencia, dijéramos, nos va a garantizar el saber para prever, el prever para proveer, y de esa manera vendrá el progreso, la paz, la democracia, la seguridad, todo lo habido y por haber. Entonces, claro, en ese mundo de descalificaciones aparece un movimiento impulsado por el papado, concretamente León XIII, de volver a la escolástica y volver a Tomás. Entonces, en una u otra forma, como Tomás siempre había discutido, siempre había analizado, siempre, dijéramos, ponía incluso las tesis aristotélicas o las tesis de Averroes o las tesis de San Agustín en Veremos y las discutía. Pues lo que pasa es que cuando uno hace alguna actividad en términos apologéticos, absolutiza aquello de lo que habla. Y eso ocurre no solo con el tomismo, sino con cualquier otra forma de pensar. Cuando usted, dijéramos, defiende X cosa, esa defensa se vuelve apologética, y eso obviamente hace que lo que aparece como simple y llanamente un eslabón de búsqueda en la pesquisa filosófica se transforme en un punto de llegada fuera del cual ya no hay absolutamente ninguna otra cosa que hacer. Entonces, fuera de Tomás, ya todo lo demás es el error, de la misma manera que la ciencia decía, fuera de la ciencia todo lo demás es mito, todo lo demás es, dijéramos, sin sentido. Entonces, en esos contextos, claro, cuando se absolutiza una cosa,
pues se pierde toda posibilidad de dudar, toda posibilidad de dialogar, toda posibilidad de entrar en relación con otras posibilidades investigativas, y eso lo hemos aprendido pues los humanos, pero claro, a pesar de haber aprendido eso, seguimos absolutizando cosas, seguimos absolutizando paradigmas, desconocemos el diferir de las diferencias, y eso pues no es solo del tomismo, es de muchos otros pensadores. Marx también fue absolutizado, sí, claro. Darwin también fue absolutizado. Es que de hecho creo que de lo que más apologética se hace en estos momentos es de la técnica y la ciencia. Claro, porque es lo que nos rodea, y en una u otra forma al rodearnos, y como no sabemos si eso construye o destruye, sino que vemos que es las dos cosas, pero ahí estamos. Entonces hemos pasado de lo que podríamos llamar el paradigma, yo no diría medieval, vamos a llamarlo el paradigma antes de todo esto, que es los satélites, los computadores, etcétera, etcétera, el paradigma del productor soldado. O sea, nos formaban para producir y nos formaban para defender. Ahora hemos pasado al paradigma del consumidor jugador, o sea, nos forman es para consumir y para jugar, en el sentido, por ejemplo, de los juegos virtuales, o en el sentido de apostarle a esto o aquello, pero sobre todo de los juegos virtuales. Entonces nosotros ya nos formamos para consumir, no para producir, nos formamos no para defender en términos del soldado, sino para jugar. De ahí la dificultad cuando termina una guerra de incorporar, entre comillas, los soldados a la vida civil, porque es que como ellos han jugado a consumir guerra, y han jugado no a jugar la guerra, sino a hacer la guerra como juego vital, entonces tienen que inventarse un enemigo, aunque sea, dijéramos, virtual, o aunque sea psicológico, o aunque sea simbólico, de modo que es muy complicada todo este cambio de paradigma. Pues en el mundo medieval incluso la formación para el consumo se daba en términos del que oraba, del que defendía y del que trabajaba, pero no era, dijéramos, una formación en términos del consumo o en términos del juego. La guerra no era para ellos un juego. La guerra era para ellos un azote, incluso un castigo divino. De ahí todos esos líos para la paz de Dios, la tregua de Dios, etcétera, etcétera. Nosotros no, nosotros ya jugamos y consumimos en el sentido incluso virtual. Su tesis. El hombre de la Edad Media está rodeado por la naturaleza. Lo rodeaba el paisaje, lo rodeaba los cambios que se sucedían en la naturaleza, y con base en eso reflexionaba el mundo, además de la idea de Dios, ¿cierto? El hombre moderno está rodeado por pura tecnología. A nosotros nos rodean alambres, cables, teléfonos, pilas, celulares, que vibran o viven de acuerdo a si hemos pagado las cuentas para que nos llegue ese servicio. Sí, señor. O si los cables que les lleva la energía se mueren. ¿Usted cómo compararía ese par de ambientes? El ambiente del medieval frente al ambiente del hombre moderno, para la reflexión. Sí, yo creo que el hecho mismo de que el medieval nunca pensara al hombre como máquina, o nunca pensara al hombre, a la naturaleza como máquina, o nunca pensara, dijéramos, el cosmos como mera posibilidad de ser un tonel para dominar y transformar. El hecho de cómo el medieval en una u otra forma vivía en esa relación macro-micro, microcosmos, donde el hombre entraba en relación con el universo y el universo con el hombre, donde si de alguna manera uno, dijéramos, destruía una cosita, estaba destruyendo todo el universo, como dice muy bellamente Hildegarda de Bingen, a diferencia, dijéramos, de Laplace, que si le daban un punto de apoyo, pues resolvería absolutamente todos los misterios del universo, porque hasta controlaría el azar y la probabilidad. Entonces el medieval, en medio, dijéramos, de
de sus concepciones sobre el hombre como imagen de Dios, como animal racional, el hombre que de ninguna manera puede transformarse en máquina. La naturaleza nunca se vio como máquina y Dios nunca se vio como relojero que organiza esa máquina para efectos del dominio y transformación de la naturaleza. Pues hubo una relación dijéramos, de convivencia con la naturaleza, y eso lo ve uno no solo en los tratados del Degarda de Bingen para efectos médicos, sino que lo ve uno en la reflexión de Tomás de Aquino. Cuando Tomás de Aquino piensa la técnica, la está pensando como recta ratio factibilium, recta ratio, la recta comprensión de lo que hay que fabricar, producir o hacer, pues, en el sentido de volcarse en un producto, o volcarse en una casa, en una catedral, en un monasterio, en un verso o en una canción, etcétera, etcétera. Entonces esa recta ratio, esa recta comprensión de lo que hay que hacer, o sea, ese saber que hacía posible el hacer, imposibilitaba todo eso que hoy en una u otra forma, tú lo has dicho muy bien, uno maneja el computador independiente de que sepa o no sepa, porque eso hay que apretarle así o asá. Uno maneja el carro independiente de cómo funciona el carro, y cuando tiene algún lío, pues entonces necesariamente tiene que llamar al técnico para que de alguna manera eso se restablezca. En el mundo medieval, dada esa recta ratio factibilium, cualquiera, si se puede decir así, podía estar a través de ese saber capacitado para comprender el producto y de alguna manera, entre comillas, arreglar el producto. Llámese un molino, llámese un arma, llámese un freno para efectos del caballo, llámese una carreta, llámese un zapato, etcétera, etcétera, una cuerda. Entonces había una relación, yo no diría idílica, con la naturaleza, porque esos, dijéramos, son utopías, pero sí había una relación de compenetración y de respeto con la naturaleza, que incluso una obra podía demorar, como una catedral, 3 siglos, porque era reflejo de la eternidad. Entonces, para el medieval el tiempo no es oro, ni nada de esas cosas que obviamente nosotros hoy tanto vivimos. El tiempo es reflejo de la eternidad, y por lo mismo, al ser reflejo de la eternidad, usted puede perfectamente vivir el tiempo en términos de eternidad. La construcción de una casa, la construcción de una catedral, un castillo, un monasterio, y eso obviamente manifiesta una tecnología muy distinta a toda la tecnología de nosotros, que es en función del resultado, y mientras más rápido el resultado, mejor, porque ya para nosotros el tiempo no es reflejo de la eternidad, sino que el tiempo es oro, y por lo tanto forma parte de eso que hemos llamado consumir y jugar. Entonces, por eso vivimos aceleradamente, por eso, dijéramos, la serenidad y la tranquilidad del alma son hoy tan anheladas, incluso en términos, dijéramos, de vivencia psíquica, ante toda este consumo y este juego a que nos estamos, dijéramos, acostumbrando. Yo no digo que eso es bueno o malo, son dos maneras distintas de asumir el tiempo, de confrontarse con la naturaleza. A ver, doctor Soto, uno se plantea lo siguiente: si el medieval sabía sobre qué pensaba, y nosotros pensamos sobre lo que nos representa, pero no sabemos qué es. Por ejemplo, yo tengo un celular en este momento en la mano, pero no sé cómo funciona realmente. Él simplemente tiene un uso pragmático. Usted lo consume. Lo consume. Yo lo consumo, pero no soy capaz de arreglarlo y se daña. A partir de ahí me atrevería yo a pensar, ¿no era más preciso entonces el pensamiento medieval que el de nosotros ahora? Pues hay dos reflexiones que yo pudiera hacer. La primera, dada, dijéramos, la relación del medieval con el tiempo, discutir una cuestión para un medieval no era, dijéramos, el problema que nosotros tenemos del cronograma
incluso para efectos de hacer una tesis de doctorado, uno tiene que presentar un cronograma para que se la aprueben. En el medioevo, lo importante de la tesis doctoral era que usted, en una u otra forma, diera cuenta del problema planteado y se arriesgara, discutiendo autoridades, a plantear una tesis, por eso se llama tesis, que en una u otra forma hiciera que ese problema estuviera de tal manera redondeado que la tesis tuviera sentido. En ese contexto, la universidad medieval no estaba, dijéramos, muy atada al problema del tiempo, o no estaba muy atada al problema del resultado, sino más que todo al problema de la búsqueda, y una búsqueda que dada, dijéramos, su característica de precisión en términos de focalizar bien el problema, indagar sobre ese problema, poner, dijéramos, de alguna manera las autoridades que se habían ocupado de ese problema, usted elaborara una tesis de esa tesis, es decir, de esa investigación. Entonces, en ese contexto, cuando uno lee, por ejemplo, una obra como la Suma Teológica, de la cual, por ejemplo, Fernando Vallejo se burla en La puta de Babilonia, porque dice que ese gordo perdió su vida escribiendo 16 volúmenes, pues él se ve que leyó la edición bilingüe de la Baja en 16 volúmenes. En realidad la Suma Teológica, en la edición, dijéramos, en latín, son 5 volúmenes. Lo que pasa es que ya traducida y con introducción a las cuestiones, pero la Suma Teológica refleja un poquito ese sentido, dijéramos, de la precisión, del orden, y por eso Tomás de Aquino define el sabio como aquel que sabe ordenar, y sabe ordenar porque en una u otra forma redondea no solo la pregunta que ha hecho, sino que se atreve en torno a la pregunta que ha hecho a dar una respuesta que obviamente puede volverse punto de discusión. Por otro lado, en el mundo medieval, y pensemos en los monasterios, el canto gregoriano era un canto que en una u otra forma, primero, ponía el alma en relación con Dios, es decir, con la armonía de la naturaleza. O sea, el canto era un reflejo de la armonía cósmica y de la armonía divina. Eso también seguirá en muchos, dijéramos, músicos posteriores al medioevo. Pero lo que sí de ninguna manera nosotros podíamos entender es que un monje dedicara 18 de las 24 horas al canto gregoriano, con, dijéramos, una fascinación, sin que eso se volviera rutinario y que eso, dijéramos, estuviera por toda Europa resonando todas las horas de las 18 horas, de las 24 horas, sin fastidiar, sino precisamente manifestando una armonía cósmica, una armonía con Dios, una armonía consigo mismo a través de ese ejercicio litúrgico. Por eso hoy en Francia, tanto joven y tanta persona de Europa va a la abadía de Solebnes a oír cantar el gregoriano. Gracias, dijéramos, a estos monjes benedictinos de la abadía de Solebnes, se puede uno perfectamente injertar a su vida, porque es que de alguna manera salimos de ese sentido del consumir y de ese sentido del jugar, para recuperar un poco la tranquilidad y serenidad del alma, gracias a una participación en el ejercicio litúrgico del canto, en el ejercicio de la serenidad y la tranquilidad del monasterio, que en una u otra forma lo reconforta a uno en medio de este consumo y de este juego. Y obviamente haya entrado el computador, en Solemnes hay computador y hay grabaciones muy bien hechas hoy a través de CD de los cantos gregorianos de Solemnes, pero dijéramos, es un sentido de armonía que a nosotros se nos ha en una u otra forma embolatado. A nosotros se nos pierde la armonía en todo sentido. ¿Por qué? Porque vamos por una carretera y si se congestionó el tráfico, se perdió la armonía. Vamos en un avión y si el computador del aeropuerto no puede funcionar, el avión no sabe dónde va a parar.
si un computador del aeropuerto no sabe manejar los vuelos, etcétera, etcétera, eso se vuelve un lío. Entonces, en ese contexto, fijémonos cómo el mundo de la técnica, a la vez, cuando eso no funciona, el hombre ya no tiene hoy la posibilidad, si el computador no le funciona y lo que dicen por ahí, se cayó la red, ¿qué hace uno? Se cayó el sistema. Se cayó el sistema. ¿Qué hace uno? En el medioevo eso no ocurría, porque como no estaba ese sentido, dijéramos, de manejarlo todo de tal manera que uno estuviera pues casi que anegado por el instrumento, no, si a Tomás de Aquino, por decir alguna cosa, el aula en que iba a dar la clase, se la habían ocupado, no había problema, se iba para un bosque a dar la clase y punto. En Radio Bolivariana, el doctor Gonzalo Soto Posada y el profesor José Guillermo Ángel están presentando En Diálogo con los Medievales. Se podría decir, doctor Soto, de que el hombre medieval actúa, como lo regala la naturaleza, pues actúa de acuerdo al ritmo de la naturaleza y la copia. En tanto que el hombre moderno, que está rodeado de máquinas, se ha vuelto una máquina. Claro, copia el ritmo de la máquina. Copia el ritmo de la máquina. La máquina le pone el ritmo y no él le pone el ritmo a la máquina. Con un problema muy bravo, y es que mientras los sentimientos se dan en la naturaleza, en la máquina solamente se da la soledad. Claro. Eso. Y eso ha llevado a muchos estudios, pero por eso ahí viene el problema de la analogía. Como para los medievales la máquina, si bien hoy empleamos la misma expresión máquina, instrumento, producto, no tiene el mismo sentido para un medieval una máquina que para nosotros. No tiene el mismo sentido tiempo para un medieval que tiempo para nosotros, a pesar, dijéramos, de que el término sea el mismo. No tiene el mismo sentido armonía para un medieval que armonía para nosotros. No tiene el mismo sentido para un medieval naturaleza que para nosotros naturaleza. No tiene el mismo sentido para un medieval cosmos que para nosotros cosmos. De ahí, dijéramos, la biografía conceptual de estas categorías. Con esto no estamos diciendo que el concepto moderno de cosmos sea peor que el concepto medieval de cosmos. Son alternativas distintas para acercarse al cosmos. En ese contexto yo no estoy descalificando el mundo de la contemporaneidad y no caería en el error de los ilustradores de decir el mundo medieval es oscuro, nosotros somos luz. Yo no voy a decir que el mundo medieval es luz y nosotros somos oscuros. Simple y llanamente, a través de estas analogías podemos percibir cómo el medieval, en medio de los líos, el medieval en medio, dijéramos, de las perturbaciones, podía tener una lucecita en la cual, en términos de manejo del lenguaje, apoyar un poco eso que son los temores, los dolores, los sufrimientos, la armonía del cosmos, la oración, la plegaria. Y era también una vida muy dura. Guerras en el medioevo hubo de todos los tamaños habidos y por haber, la intensidad de los fogones, produciendo armas, produciendo armaduras, dijéramos, mejorando los caballos, mejorando, dijéramos, los medios de transporte. Después, cuando se inventa la pólvora, todo lo que eso significa para efectos de arcabuces, etcétera, etcétera. No, el medioevo también vivió la guerra, y el medioevo también vivió, dijéramos, el hambre. El medioevo también vivió el problema de bandidos, de asaltadores. El medioevo, es decir, todo lo que ustedes quieran, se vivió en el medioevo, pero el medioevo, en una u otra forma, tenía una manera de asumir ese entre comillas, esa finitud, entre comillas, del hombre desde una instancia de armonía y desde una instancia de, por lo menos, esperanza de
de que la vida no tiene que ser así, de que hay posibilidades de que la vida no tenga que manejarse desde la guerra, hay posibilidades de que la vida no tenga que manejarse solo y nada más desde la técnica, hay posibilidades de ensimismarse en sí mismo, de cuidar de sí mismo, hay posibilidades de hacer ascesis, ejercicios espirituales, incluso en el sentido en que los griegos lo entendían. Por ejemplo, examen de conciencia, por ejemplo, meditación sobre la muerte, por ejemplo, meditación sobre la relación con Dios, con el otro, meditar sobre la amistad. A nosotros se nos ha olvidado meditar sobre la amistad, porque prácticamente en este mundo la amistad, si se produce, es una cosa excepcional, pero no era lo cotidiano. No es el valor, no es el hecho más valioso del que habla Cicerón. Exacto. Un texto como sobre la amistad de Cicerón, tan leído por los medievales, o un texto que era prácticamente casi que eso que uno llama el libro de bolsillo o el libro de la cabecera, cuando de noche uno de alguna manera quiere leer algo fuera de la Biblia, sobre la amistad de Cicerón. El otro gran libro que ellos tenían siempre como punto de referencia era La tranquilidad del alma de Séneca, en donde Séneca, a través de eso que Pierre Hadot llama la filosofía como ascesis y forma de vida, indicaba, hacía, dijéramos, o indicaba posibilidades de vivir la tranquilidad, la serenidad en medio del temor, en medio, dijéramos, de ese juego pasado, presente, futuro. Entonces, por eso los medievales, en una u otra forma, estos textos eran muy significativos porque eran un punto de referencia para vivir también serenamente lo que la vida el temor le daba a uno. Doctor Soto, usted está actuando como un medieval, yo voy a actuar como un hombre del siglo XXI, y le digo al medieval, usted no hace sino perder tiempo. Eso, el medieval, ¿cómo le respondería a este hombre del siglo XXI? El medieval ahí, desde eso que hemos llamado como un mismo concepto significa muchas cosas. No es lo mismo el tiempo en la concepción medieval que el tiempo en la concepción moderna. Entonces, una misma palabra, fíjense cómo va cambiando de sentido a través del uso, para decirlo en términos de Wittgenstein, o en el mundo medieval como un término que puede ser unívoco, puede volverse análogo, incluso equívoco. Para el hombre moderno, donde el tiempo es oro, donde el tiempo es productividad, donde dijéramos el tiempo es rentabilidad, donde en una u otra forma perder el tiempo es, por ejemplo, meditar. O sea, vivir es peligroso. Eso, pues. Claro. Eso para un medieval no tendría sentido. Para un medieval el tiempo es reflejo de la eternidad. El tiempo es, en una u otra forma, aquello que nos hace posible contactar con la naturaleza y con Dios. El tiempo es aquello que en una u otra forma debemos aprovechar, no porque se pierda, sino simple y llanamente porque se aprovecha en términos de dimensión espiritual, en términos de dimensión cósmica, en términos de serenidad, en términos de tranquilidad. Séneca advierte mucho eso, el tiempo, dijéramos, en términos cosmológicos, usted lo puede medir y no hay problema, se inventan los relojes o un ritmo, pero el tiempo en términos vivenciales no se mide, se vive. Eso es tal vez lo que nosotros hemos perdido. Nosotros no vivimos el tiempo, medimos el tiempo. Claro. Nosotros incluso la vivencia del tiempo la hemos vuelto medida. Para el medieval existía la medida del tiempo y el ritmo de las estaciones y las campanas que sonaban a través de vísperas, etcétera, etcétera, pero era un tiempo asumido no como medida, sino como vivencia. Y por eso ese precepto de los estoicos y de los epicúreos era para los medievales tan importante. Vive el tiempo, no lo midas, porque cuando mides el tiempo no lo vives, y entonces, claro, comienzas a pensar en el pasado, se me perdió. Comienzas a pasar en el futuro, lo puedo perder, y comienzas a pensar en el presente, y como hay que medirlo, no lo tengo. Entonces, en ese contexto,
la concepción del tiempo medieval. Acabo de leer uno de los capítulos de Pierre Hadot, que es la filosofía antigua, dedicado precisamente a las meditaciones o a los soliloquios, bueno, poco importa la traducción, de Marco Aurelio. Y él remite a otro de sus artículos, a otro de sus bellos textos, yo no lo conozco, me lo cita ahí en que es la filosofía antigua, La ciudad del interior. La ciudad del interior es el título que le da a su reflexión sobre los soliloquios de Marco Aurelio. Cuando el tiempo es vivido como ciudad del interior, obviamente aparece la posibilidad de la serenidad, la posibilidad de la tranquilidad y la posibilidad en una u otra forma de no temerle ni al pasado, ni al presente, ni al futuro, y de asumir la temporalidad en términos de vivencia como aquella condición humana que nos permite dimensionar el tiempo desde la vivencia y no desde la medida. Y esa citadela, pues esa ciudad del interior, citadela es la expresión francesa, hace entonces que el yo como ciudadela interior permanezca en medio de todos los afanes, porque es que Marco Aurelio como emperador debía tener todas las citas posibles. Pues, es decir, todo lo habido y por haber, y sin embargo, en el fragor de la guerra, en el fragor de las citas, en el fragor del manejo del imperio, escribe ese bellísimo texto que es la ciudad del interior, para mostrar cómo incluso estando en la cima del poder, cómo incluso teniendo delante de sí intrigas, muertes, guerras, impuestos, adulaciones, anarquías, todo lo que se quiera, uno podía vivir serenamente en medio de esas perturbaciones. Y recuerden que los soliloquios fueron escritos en momentos en que él a la guerra, por ejemplo, claro, le sacaba el tiempo por la noche para meditar, para, dijéramos, volverse a sí mismo, ocuparse de sí mismo, y con esos soliloquios le dejó a la humanidad una obra a la que todos en una u otra forma tenemos que estarle agradecidos, como incluso en medio de las dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales de un imperio, uno puede establecer una ciudad del interior, y esa no se la puede arrebatar a uno nadie, ni siquiera el mismo emperador, porque esa es una construcción vivencial. Eso hoy, bueno, han aparecido los libros de autoayuda, yo no voy a criticar eso, han aparecido los textos de Anthony, Melo, etcétera, etcétera, porque es que en una u otra forma nosotros no hemos construido ciudadelas interiores, entonces estamos procurando construir ciudadelas interiores, y aparecen estos textos de autoayuda, estas reflexiones, dijéramos, de Chopra, estas, dijéramos, medicinas alternativas, para que en una u otra forma construyamos esa ciudadela interior. Eso es un poco lo que yo veo, pues, de perder el tiempo. Sí. Doctor Soto, hay otro término medieval, lo que hizo mucha carrera en el medioevo, que es la palabra tesis. La tesis implica mostrar una novedad, o qué implica realmente una tesis, porque uno encuentra un montón de gente, mira, estoy haciendo una tesis, tal cosa sobre la tesis. Hay un buen ejemplo de cómo un mismo término puede significar muchas cosas. Usted lo puede usar en el sentido de estar haciendo una tesis doctoral, usted lo puede usar en el sentido de estar haciendo una afirmación como tesis para efectos de un concepto, usted lo puede, dijéramos, utilizar en el sentido de una afirmación que de alguna manera puede convertirse por su negación en otra tesis. El término tesis es una palabra griega y significa afirmación. Entonces, plantear una tesis es simplemente decir algo de algo a alguien. Eso es una tesis. Es un logos apofantikos. Cuando alguien dice algo sobre algo a alguien, eso es una tesis. Ahora bien, en el mundo medieval, además de ese sentido de decir algo sobre algo a alguien, tuvo otras connotaciones, sobre todo cuando aparece la universidad y hay que hacer la tesis, por ejemplo, de doctorado, en donde usted ya tiene que plantear un problema y en torno a ese problema tiene que dar una tesis que constituya, dijéramos, el eje desde el cual
frente al problema planteado, usted se arriesga a plantear una tesis, es decir, una interpretación, una perspectiva. También tesis en el mundo medieval era punto de arranque para efectos de una discusión, entonces existían unos juegos retóricos muy interesantes. Por ejemplo, alguien afirmaba el mundo es eterno, otro tenía que mostrar que el mundo no es eterno, entonces venía la discusión de ambas tesis y eso era interesante porque como participaban los alumnos, según dijéramos, y fuera desarrollándose el debate, se iban desplazando de un bando a otro bando hasta que, entre comillas, quedaba ilustrado el problema y alguien, entre comillas, ganaba en términos, dijéramos, conceptuales. Y hacía la síntesis. Entonces, en ese contexto, la tesis en el mundo medieval era fundamentalmente la propuesta de una afirmación en torno a un problema para efectos de ser discutido y llegar a una posible solución, a una posible síntesis. Nosotros ya hemos, dijéramos, manoseado mucho el problema de tesis, antítesis y síntesis. Lo hemos entendido más por vía, dijéramos, de manual. Tesis es la afirmación, antítesis la negación de la afirmación y síntesis la negación de la negación, que a su vez se vuelve tesis para otra antítesis y así sucesivamente. En el mundo medieval, fundamentalmente, era afirmar algo de algo a alguien para efectos de suscitar un debate y que en ese debate, en términos de pros y contra, el auditorio fuera, dijéramos, convencido, persuadido de cómo la tesis del mundo es eterno era, dijéramos, más convincente que la tesis del mundo no es eterno. Y ese era un ejercicio que se hacía periódicamente en la vida universitaria, era el placer de razonar, por el placer de razonar y por el placer de una u otra forma entrar en la discusión. Entonces se movilizaba el auditorio de un lado para otro lado, según dijéramos la afirmación o la antiafirmación fuera produciendo efectos persuasivos. A ver, en esta misma línea, hoy en día se usa mucho la palabra argumento y argumentación. ¿Cuál era el esquema de un argumento medieval? Eso lo encuentra uno en la Suma Teológica muy bien expresado. Son 4 momentos. El primer momento es lo que Tomás llama videtur quod. Parece que Dios no existe. Entonces se hacían o se recogían una serie de sentencias, en las cuales sentencias tomadas ya de pensadores no cristianos, pensadores árabes, pensadores judíos, concilios, bulas papales, decretos jurídicos, Sagrada Escritura, cánones, enseñanzas literarias, textos de Virgilio o alguna cosa. Entonces, videtur quod, parece que Dios no existe. Traiga unas autoridades que dicen Dios no existe. Luego dice el sed contra, pero contra estas afirmaciones pongo otra autoridad, otra sentencia que dice todo lo contrario, Dios existe. Pues estoy poniendo el ejemplo de Dios existe, pero ese es el método, videtur quod. Parece que, entonces vienen las tesis negativas. Sed contra, vienen las tesis afirmativas. Tercer momento, responde diciendo un quod, entonces ya voy a discutir el tema que he propuesto, la existencia de Dios, de la cual existencia de Dios unos dicen que no y otros dicen que sí, entonces voy a sentar mi tesis, respondo diciendo que. Ahí usted hace alternativa frente a los que dicen no o frente a los que dicen sí. Tomás de Aquino, por decir alguna cosa, hace la alternativa por el sí. Entonces, en el tercer momento respondo diciendo que aparecen las argumentaciones radicales de Tomás de Aquino para mostrar lo que él, frente a la tesis y a la antítesis, considera, dijéramos, como lo pertinente. Y el cuarto momento ya mostró que Dios existe gracias a unas argumentaciones en el tercer momento. Entonces, a la primera objeción, o sea, a la primera sentencia
que por ejemplo dijo el necio en su corazón no hay Dios, entonces yo le hago ya otra respuesta bien contundente mostrando que no tiene razón. Entonces es ad primum respondeo dicendum quod, ad secundum, a lo segundo, a la segunda sentencia o a la tercera, respondo diciendo que en donde de alguna manera el corpus del artículo, que era el respondeo dicendum quod, viene ratificado. Bueno, doctor Soto, nos acabó el tiempo, o sea, una cosa que va contra la mentalidad medieval, Se acabó ¿cierto? el tiempo. Y nos llevaría también a pensar que los argumentos modernos son bastante pobres. Pues yo no diría bastante pobres porque O flacos. toda riqueza, toda época tiene su riqueza. Lo cierto del caso es que nadie escribiría hoy pues a la manera de Tomás de Aquino, tesis, antítesis, respondeo dicendum quod, ad primum respondeo dicendum, porque obviamente esa era la obra de Tomás toda su vida. Entonces él no estaba perdiendo el tiempo en ese Sino contexto, viviendo. viviendo el tiempo. En Radio Bolivariana, Buzón Poético, breve espacio para el deleite sonoro con la palabra, el sentido y el silencio, a cargo de la Facultad de Estudios Literarios de la Universidad Pontificia Bolivariana. Lectura y selección, María Clemencia Sánchez. Nuestro invitado hoy a Buzón Poético es Paul Auster, novelista, poeta, guionista y director de cine norteamericano, nacido en la ciudad de Newark, New Jersey, el 3 de febrero de 1947. Conocido más ampliamente por su brillante obra narrativa y sus guiones y adaptaciones para cine, Paul Auster es además un notable poeta, digno de la alta tradición en la que escribe, la de la lengua inglesa. Ha publicado en poesía Desapariciones, Poemas Escogidos 1970-1979, Pretextos 1996, Pista de Despegue, selección de poemas y ensayos, Anagrama 1998 y Poesía Completa Six Barral 2012. Su obra ha sido traducida a más de 40 lenguas, es Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, 1992, y Premio Príncipe de Asturias de las Letras, 2006. Al igual que en su narrativa, Paul Auster trabaja el lenguaje hasta volverlo un laberinto, no a la manera apócrifa de Borges, sino por la invención y la reinvención del mito. En su poesía todo vuelve a nacer dotado de un invisible prodigio. Compartimos hoy en Buzón Poético de Paul Auster 3 de sus más bellos poemas. Fragilidad del alba. Fragilidad del alba en el límite de tu lámpara oscurecida, aire sin palabras, flor de ceniza, corola plegada. Desde el más pequeño de tus soles retienes la escaldadura, vaina de luz aplacada. Tu palma en barbecho, su semilla entrando en la mudez. Más allá de esta hora, el ojo te enseñará, el ojo aprenderá a desear. Fragmento desde el frío. Porque nos volvemos ciegos en el día que nace con nosotros, y porque hemos visto a nuestro aliento nublar el espejo del aire, el ojo del aire no se abrirá, sino en la palabra hecha renuncia. El invierno habrá sido un lugar de madurez, nosotros convertidos en los muertos de otra vida que la nuestra.